Bueno, si queréis empezar con algunas preguntas antes de iniciar la clase. Yo tengo dos. Tienes dos. Pues mira, qué bien. Venga, ¿Empiezo yo? empieza tú. Vale, yo quería saber por qué en ciertas fiestas hay días de Yom Tov y en otras no. ¿Hay alguna razón energética de planetas? Porque, por ejemplo, Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Shavuot tienen día de Yom Tov y, por ejemplo, Hanukkah, Purim no tienen. ¿Por qué? Bien. En principio, los días de Yom Tov, y hay excepciones, desde luego. Los días de Yom Tov son días de luna llena. En Rosh Hashanah, no. Rosh Hashanah es Rosh Hodesh, principio de mes. Y son meses claves, como por ejemplo el mes de la luna de Libra, que es Rosh Hashanah. Purim cae también en luna llena. No es Yom Tov, pero tenemos la Megilá de Esther, que sustituye el Yom Tov. Tenemos la Megilá de Esther que nos conecta y tenemos un ayuno previo para predisponer al alma a captar la energía de la luna llena. Es muy importante entender qué es la luna llena. Esto lo vamos a explicar en la clase. La luna llena es luna llena en el cielo, desde luego, pero también es cuando la conciencia llena la imaginación. El sol es el símbolo de la conciencia y la luna es el símbolo de la imaginación. Una persona lunática es una persona que tiene una imaginación descontrolada. Pero cuando es la conciencia que controla la imaginación, estamos en luna llena nosotros. Y es un estado de plenitud. Bien, más preguntas. En Kiryat Shema. ¿La de la noche? Sí, termina por que le das tu alma al Creador y entonces emplea para alma emplea Ruach. Y entonces la de la mañana, cuando abres los ojos, Neshama. Neshama. ¿Por qué se emplea una y por qué se emplea otra? Porque mira, la Neshama está ligada con el Ruach, pero se desconecta del Nefesh. El Nefesh es la parte baja del alma y esa se tiene que quedar en el cuerpo para que el cuerpo siga pues con su ritmo cardíaco, con su sistema digestivo y con todas las funciones neurovegetativas, o sea, básicas, aunque el cuerpo no esté consciente. Entonces se lleva a partir del Ruach para arriba. Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá se lo lleva todo. Y ahí es lo que damos a Kadosh Baruj Hu en custodia. Sin embargo, el Nefesh no, el Nefesh se queda. Sin embargo, a la vuelta, como se ha depurado ante un juicio, porque cada noche pasamos ante un juicio y un tribunal celeste, se ha depurado nuestra situación, pues lo que vuelve ya es la Neshama completa. Bien. Más preguntas. Pero una pregunta relacionada con la que acaban de hacerte ahora. ¿Por qué es necesario pasar un juicio todas las noches si a la mañana cuando nos levantamos no nos acordamos de ese juicio y por lo tanto quizás no podemos aprender de lo que hemos sido juzgados esa noche? Bien. Entonces, a ver cómo explico algo que es de una dimensión que no es de aquí, así que no es de un lenguaje que es de aquí. El alma viene a este mundo para adquirir un mérito. Ese es el motivo por el cual el alma baja a este mundo. Y el mérito solo se alcanza, y lo digo bien y peso bien mis palabras, estudiando la Kabbalah. Que quede claro. Estudiando la Kabbalah nos lleva también a cumplir con las leyes, las misbot y las halajot, y nos lleva también a entender los secretos del cielo y cómo comportarnos con el Creador. Mucha gente no lo ha entendido y fracasa su vida. Ahora, ocurre lo siguiente. Cuando el alma es recogida por un tribunal celeste durante el momento en que estamos dormidos, el cuerpo queda inerte y el alma pasa delante de un tribunal celeste, lo que se va a medir es si esa alma merece volver a dar vida a ese cuerpo o no.
Eso es lo que se va a juzgar. Entonces, hay dos entes espirituales, uno que acusa y otro que aboga. El que acusa dice, no merece la pena esta alma volver a este cuerpo porque no ha hecho, ni ha estudiado Kabbalah, ni ha hecho las misbot, ni hace Shabbat, ni Hasbe Shalom, todo eso. Y luego hay un ángel defensor que dice, sí, ha hecho tzedakah, ha hecho caridad, ha ayudado a una persona, está predispuesto a estudiar, etc. Y Akadosh Baruj Hu, que es el juez supremo, dice, no escucho ni al acusador ni al defensor. Dejo que esa alma vuelva, no por lo que ha hecho, sino por el potencial que tiene de hacer en el futuro. Y esa alma vuelve a animar este cuerpo, porque si tuviéramos que escuchar solo, o si Dios tuviera que escuchar solo al defensor o al acusador, seguramente estaría despoblado esta tierra. Pues es la cosa que pasa. Entonces, nosotros no tenemos conocimiento, porque en el momento que el alma entra en el cuerpo se genera un efecto de amnesia en cuanto a la parte racional. Sin embargo, queda la intuición de lo que ha pasado. Por eso hay mucha gente que se despierta de muy mal humor por la mañana, porque lo ha pasado muy mal ante el Tribunal Celeste. Y durante un tiempo no se le puede hablar, desde media hora hasta 5 horas o todo el día no se le puede hablar. No se acuerda, pero tiene la intuición de lo mal que lo ha pasado ante el Tribunal Celeste. Más preguntas. ¿Qué pasa entonces si efectivamente hay ese Tribunal Celeste y esa persona no vuelve? Porque se sabe que muchas almas... O sea, si esa persona no vuelve es porque hay un decreto a utilizar esa alma o para una reencarnación o para otro propósito del Creador. A ver, Manuel. En relación con el mismo tema, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con el Nefesh sin el Ruach? Pues tanto como pueda vivir una persona en estado de coma, de manera indefinida. Mañana. Dime, Manuel. Por la pregunta que he hecho anteriormente, ¿por qué una persona cuando duerme, si su Ruach y toda la parte superior sube y queda solamente el Nefesh, si la despierta, pero una persona en coma no se la ha despertado igual? Me parece que no te he entendido la pregunta. Perdóname, ¿eh? Sí. Una persona cuando duerme siempre tiene el Nefesh y sube el Ruach con Neshama. Una persona en coma solamente vive con el Nefesh. Entonces, porque una persona está durmiendo se puede despertar fácilmente, pues una persona en coma no podemos despertar. No. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué no se despierta? ¿Por qué no se despierta? Porque tiene que hacer el mismo tikkun que hace una piedra. Un alma se puede reencarnar en una piedra. Entonces, ¿cuál es el tikkun, el karma de una piedra? ¿Sabes cuál es? Que hay movilidad. Ocupar espacio. No puede crear de ninguna manera. Se le quita la capacidad creadora. De ninguna manera. Ese es su tikkun. Pero cuando estás dormido, no es que te quitan la capacidad de crear, sino que pasas ante un tribunal celeste para luego al día siguiente volver a crear. Porque hemos venido aquí para ser creadores y adquirir un mérito. A ver, Jocelyn. Por favor. Da'at hace parte del árbol de la vida, por supuesto. Entonces, ¿es una sefira? No. Ahí está. Es una conexión entre sefirot. Dime. De manera general, ¿cómo se disfruta de manera correcta los placeres físicos de este mundo? Y concretamente, ¿en qué situación espiritual se encuentran una pareja de novios que están en fase de conversión con respecto a las relaciones íntimas? Bueno, son dos preguntas. Entonces hay que separarlas. La primera pregunta es ¿cómo se disfruta de los placeres de este mundo? Pues de acuerdo con la halajá, punto 1. Así que hay que estudiar su Shulchan Aruch. Segundo, los placeres de este mundo están asociados siempre a una, ¿cómo se dice? A un acercamiento espiritual. Es decir, vas a tener el placer de comer, pues haces la bendición, la verajá antes de comer. O sea, se asocia la espiritualidad al placer.
en nuestra Torah no está permitido tener un placer no asociado a la espiritualidad. O bajo forma de verajá, o bajo forma de una meditación, o bajo forma de un estado de conciencia, pero siempre se asocia la espiritualidad al placer. De no hacerlo así, entonces estamos en un estado animal. El animal adquiere placeres sin asociarlo a la espiritualidad. Por ejemplo, un perro o un gato, cuando come, no le pone ninguna espiritualidad a su comida. Un hombre debe hacerlo. ¿Que no lo hace? Se asocia a un perro o un gato. Entonces, luego hablamos de la segunda pregunta, ¿no? La primera pregunta ha quedado clara de acuerdo con la halajá. Y la halajá es un estado de conciencia. Luego, una pareja que está en fase de conversión. Bueno. Entonces, ya han tenido relaciones. Vale. Pero no se les considera casados, porque se considera casado de acuerdo con la ley de Moshe, según el tribunal rabínico. Por eso un marido, un novio, una novia que se convierten, se vuelven a casar con la ley de Moshe, debajo de una jupa. Así que no están casados. Y tampoco están convertidos. Entonces, al no estar convertidos, pues no dependen de la halajá. Pero una vez que se han convertido, ya dependen de la halajá. Entonces se convierten, ya no se pueden tocar, porque son gente nueva, además han cambiado su nombre, ya no se pueden tocar hasta que estén casados con jupá, y luego ya pueden otra vez a tener relaciones conyugales. O sea que, mientras no está convertido, está bajo las 7 leyes de Noaj. Pero una vez que se ha convertido, está bajo las 613 leyes de Moshe Rabenu. Y eso ya es otra historia. Entonces, cambia el chip. De hecho, cambia el nombre. Entonces, estás todavía bajo las leyes de Noaj. Puedes hacer lo que estás haciendo, pero una vez convertido, no. Porque ya entras en el pueblo de Israel y entras bajo las leyes de la halajá. ¿Más preguntas? ¿Ya? Bien, hoy es domingo 15 de marzo de 2015. Seguimos con los secretos del Zohar HaKadosh en la Parashat Terumá. Habíamos visto al final de la clase pasada lo que era el beso, ¿no? Cómo se podía unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. La boca del mundo de arriba habíamos dicho que era el Malhut de Binah, y el Malhut de abajo es Aleph Dalet Nun Yud. Así que unimos Yud Ke Vav Ke con Aleph Dalet Nun Yud, que nos da Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud, que es la trenza de Yud Ke Vav Ke con Amonai. Eso era lo que era el beso. Ahora pasamos a otro tema, que es otra manera de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, y aquí os tengo que contar algo importante. Después de una oración o después de una petición, es importante que conozcamos el código que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Ese código une dos palabras. Una es Keter, Haf Tav Resh, Keter, quiere decir corona, pero es la sefirá suprema, Keter, la más alta del árbol de la vida, con el nombre de un ángel que está ligado con la sefirá Tiferet, que se llama Ariel. Había una pregunta sobre Ariel por ahí. Ariel se escribe Aleph Resh Yud, Aleph Lamed. Keter con Ariel. Al unir los dos nombres, Keter y Ariel, estamos uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo, porque este ángel conecta con el mundo de abajo.
y forma la palabra acatriel, que es un yihud de 1 con 1. La alef se junta con la jaf, la tav con la resh, perdón, acatriel, la yud, la alef y la lamed, porque la resh está repetida. Así que nos da acatriel. La alef vendría aquí, keter y riel. Acatriel. Y entonces nos da el nombre así. Alef, Jaf, Tav, Resh, Yud, Alef, Lamed. Acatriel. Y se le añade la palabra Tsevaot. Acatriel Tsevaot. Tsevaot tiene también el poder de unir los mundos de arriba con los mundos de abajo. Este nombre, Acatriel, que es la combinación de Keter con Ariel, este nombre es muy importante a meditar cuando se quiere plasmar algo en el mundo físico. Porque en el mundo de las energías las puedes traer, pero todavía son vaporosas, no están hechas masa. Y Acatriel las fija en el mundo de los eventos. Y meditar sobre Acatriel se llama un beso de amor. Es decir, lo que une la parte masculina con la parte femenina, es decir, la parte energética con la parte que le da la forma. Y también cuando meditamos el nombre de Yud-Ke Vav-Ke con Amonai, es otra manera también de materializar, porque Yud-Ke Vav-Ke está ligado con la Sefirá Tiferet, que corresponde al patriarca Jacob Avinu, Jacob, Yud-Ke Vav-Ke. Y esto se une con Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, y nos forma Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud, trenzándolo. Y sabemos que la matriarca Rachel, aquí en España dicen Raquel, pero es Rachel, se escribe Rachel, representa la Sefirá Malhut, el mundo físico. Y Jacob representa la Sefirá Tiferet, que es un mundo muy elevado. Por eso está escrito en la Torah, Jacob besó a Rachel. Jacob besó a Rachel. Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud. Otro beso. Como Jacob representa Yud Ke Vav Ke y Adonai está representado por Rachel, Jacob besó a Rachel. ¿Entendido cómo funciona la trenza? Y ya la trenzamos uno por uno. Es Yud, Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud, que es la trenza del de arriba con el de abajo. Esto se llama el beso de Jacob a su amada Rachel. Bien, se van desentramando secretos aquí. El Zohar HaKadosh dice que el rey Salomón dijo que me dé un beso de su boca. Acatriel Tsevaot, Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud. Y luego dice el Zohar HaKadosh, cuidado, hay una ley que dice que no puedes unir el lino con la lana. ¿Conocéis esa ley? No puedes ponerte un traje donde esté mezclado hilos de lino con hilos de lana. ¿Y por qué? Veréis en Israel, cuando uno se va a comprar un traje, dice verificado de que no va el lino con la lana. Porque dice que el lino designa al ángel Rafael. El ángel Rafael es el ángel de la curación.
Y la lana representa al Satán, al mal, la clipa. Luego, si la lana que representa al Satán se une con el lino que es la curación, pues no se produce la curación. Una persona enferma no consigue curar, porque lleva el lino y lana. Por eso hay una ley que dice en la Torá, no lleves una prenda que lleve lino y lana. No se mezcla el bien con el mal, en el sentido de que si el bien es el ángel Rafael y el mal es lo que va a impedir la curación, pues no te interesa. Y luego dice algo bonito, dice que gracias a Abraham y a su esposa Sara, muchas almas pasaron del lado puro. Estaban en el lado impuro y pasaron al lado puro. Y sin ellos jamás hubieran habido convertidos en este mundo. Luego los que de verdad hicieron proselitismo para convertir los idólatras al lado puro fue Abraham y Sara. Y debemos tomar ejemplos sobre ellos. Dice, la obra del tabernáculo era un reflejo de cómo se creó el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que no es de este mundo. El tabernáculo no era de este mundo. Lo trajeron a este mundo. Es decir, es simplemente el reflejo de cómo Dios creó el cielo y la tierra. Y dice que Dios le dio la sabiduría al rey Salomón como un hombre hace un regalo a su amigo. Enseñar sabiduría es un regalo. Un gran regalo. Luego, cuando Dios nos dio la Torá, tenemos que considerar que nos ha hecho un gran regalo. Y cuando Rabbi Shimon Bar Yochai enseña los secretos de la Torá, eso es un regalo que no es que valga oro, vale brillantes, diamantes. Y una persona que os enseña los secretos de la Torá os cubre de brillantes. O sea, es un tesoro inestimable esa sabiduría. Dice, la paz existía entre Hiram y Salomón, porque los dos conocían las profundidades de los secretos del cielo. ¿Qué quiere decir? Que enseñar las profundidades del cielo y discutirlas genera una hermandad, genera amor, genera una unión y genera paz. Por eso estudiar la Kabbalah es un mecanismo que trae paz. Hablar de política es un mecanismo que trae guerras. Y hablar de Kabbalah es un mecanismo que trae paz. Así que deberíamos quitar los partidos y poner cabalistas. Y dejaríamos de tener guerras. Tendríamos paz. Eso dice el Zohar HaKadosh sobre el rey Salomón. Por eso dice, el conocimiento del Sod, los secretos de la Torá, traen la paz a aquellos que conocen el Sod. Abre el corazón y se crea un hilo de unión. Y dice, en nuestra generación es gracias al mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai, que reveló los secretos del Zohar, que eso nos ha dado la potestad de poder ver milagros. Cuando se conocen los secretos de la Torá, ya puedes ver milagros en tu vida. Dice, el infierno, tenemos que hablar de lo que es el infierno, no es un lugar donde hay fuego y de donde te están pinchando, porque de momento el alma no tiene cuerpo, o sea que, y el fuego no le hace nada. Dice, el infierno fue creado el segundo día, o sea, el lunes, porque el primer día es domingo, el segundo día es lunes, porque este día está conectado con el lado izquierdo. El primer día, domingo, Yom Rishon, el primer día de la creación, en ese día solo había agua. ¿Por qué? Porque Dios solo había creado el mundo para la paz.
¿Qué quiere decir? Que el domingo es un día que puede generar paz, está conectado con el agua. Y el lunes es un día que hay que tener cuidado a la hora de firmar contratos, porque no es un buen día. Y lo que llamamos el infierno es un lugar donde el alma quiere los secretos de la Torah y Dios no se los da. El tercer día, llamado martes, Yom Shelishi, el tercer día, es un día que es bueno. ¿Por qué? Porque une los dos primeros. Une el domingo con el lunes. Y el domingo es más poderoso que el lunes. Y cuando unes uno que es más poderoso que el otro, el más poderoso influye al segundo. Así que el martes es buen día para firmar contratos o para tomar decisiones. Entonces, dice el Zohar HaKadosh, el cuerpo que Dios nos ha dado es un reflejo de una imagen de nuestro cuerpo mucho más evolucionada. Es decir, Dios crea un cuerpo espiritual perfecto que corresponde a un ser muy evolucionado, y luego el cuerpo que nosotros tenemos, que es bastante más imperfecto que la imagen que Dios ha creado de nuestro cuerpo, es un simple reflejo de lo que debería ser. Por ejemplo, si veis mi cuerpo, tiene defectos, lógicamente. Y tiene aspectos en la cara que tiene defectos, igual que todo el mundo. Ahora, si vierais mi cuerpo en el mundo espiritual, es decir, la imagen que Dios creó en el mundo espiritual de mi cuerpo, se le ve mucho menos duro, mucho más sabio, mucho más evolucionado, un ser más grande, no como yo, tan pequeñito. Todos así tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. El cuerpo físico aspira a ser tan bello como la imagen que Dios creó en nuestro cuerpo espiritual, del cual nosotros somos solo un reflejo. Entonces, lo que se llama el tikkun, el karma, es el esfuerzo que tenemos que hacer en este mundo para parecernos a ese modelo tan perfecto que Dios creó de nosotros. Tenemos que llegar a parecernos a ese modelo. Si pudiéramos ver todos el modelo de nuestro cuerpo que Dios ha creado, seríamos todos bellos, y muy espirituales, y muy elevados y sin defectos. A eso aspiramos. Dice, antes de vestirnos de un cuerpo, teníamos otro cuerpo. El cuerpo que teníamos en el Gan Eden. Y ese cuerpo que teníamos en el Gan Eden estaba hecha de virtudes. No estaba hecho de carne y hueso, sino que estaba hecho de virtudes. Y solo con ese cuerpo se puede profundizar los misterios de la creación. Porque con un cuerpo físico no se puede profundizar los misterios de la creación. Por eso cuando meditamos, salimos de este cuerpo, nos enfundamos en una estrella David, en un Maguen David, que es otro cuerpo, y desde allí podemos penetrar los secretos más profundos. Por eso somos capaces de tener visualizaciones cuando meditamos que aquí, metido en un cuerpo y de manera consciente, no podemos. Luego la meditación es muy bonita. ¿Por qué? Nos permite acceder a misterios que en este mundo físico no podríamos acceder. Y el problema de la gente que ha sido lo que llaman pecadora en el sentido de que han mal utilizado y han cortocircuitado sus órganos reproductores y sus órganos de la palabra, porque ya sabemos que somos creadores con la boca, con la palabra y con el órgano de la reproducción, con los órganos sexuales. El mal empleo tanto de la palabra como de la actividad sexual genera un cortocircuito tal que cuando morimos, pues ya no tenemos ese cuerpo de luz hecho de las virtudes que nos permite profundizar en otro plano los secretos de la creación. Y eso para el alma es un gran sufrimiento.
Eso se llama el infierno. El no tener ese cuerpo de luz. Dice, y cuando el alma tenía ese cuerpo de luz en el Gan Eden, en el jardín del Edén, viene a este mundo, adquiere un cuerpo, y después de este mundo vuelve, el que lo merece, a tener de nuevo ese cuerpo de luz que tenía en el jardín del Edén, y dice que la alegría que tiene el alma de volver a encontrar ese cuerpo que tenía en el jardín del Edén es indescriptible, de volver a vestirse de ese cuerpo de luz. Eso genera al alma una alegría indescriptible. Eso se llama estar en el paraíso. Y ir desnudo y no conseguir tener después del cuerpo físico ese cuerpo de luz, eso es lo que se llama el infierno. ¿Te refieres al Gehinnom? Al Gehinnom. Dice, es feliz el destino y la suerte de aquel que decide hacer teshuvá. ¿Teshuvá qué quiere decir? Teshuvá, la palabra teshuvá quiere decir volver, pero en realidad se dice tashuv he, volver a Binah. La he representa Binah. Binah ya es un mundo donde meditamos, es un mundo donde hacemos abstracción del cuerpo físico y donde utilizamos nombres de Dios y sobre todo cumplimos Shabbat. Shabbat es Binah al estado puro. Entrar en el mikveh es Binah. Recitar el Salmo 145 es Binah. Y dice, la persona que se propone hacer teshuvá genera un placer indescriptible al Creador. Ahora, tenemos que saber que es un gran problema para aquellos que se han dedicado únicamente a tener pasiones en este mundo. Pasiones, es decir, adicciones. Porque van a seguir necesitando esa adicción cuando ya no tengan cuerpo. Y van a tener mucho sufrimiento porque no van a poder satisfacer esa adicción. Hasta tal punto que a veces van a intentar encarnarse en gente ya encarnada, es decir, entrar como huésped no deseado, para intentar sentir de nuevo las pasiones que tenía cuando estaba vivo en esta tierra. Y eso genera pues unas incorporaciones no deseadas y una persona puede tener en un momento dado dos almas, la suya y la del ocupa. ¿Y por qué ocurren estos ocupas? Porque su adicción ha sido tan grande y su pasión ha sido tan grande cuando estaba en este mundo físico que no se desvincula del mundo físico, no consigue ir a otros planos donde la nueva adicción es conocer los misterios de la creación y está todavía atado a la adicción, o adicción sexual, o adicción alimentaria, o adicción al dinero, o adicción al poder. Y esas adicciones siguen anclándole al mundo físico y se vuelve un ocupa dentro de otra persona. Y eso genera un dolor, tanto para el ocupado como para el ocupa. Una persona que está ocupada, o sea, que tiene un ocupa, se dice que tiene un dibuk, en término cabalístico. Se llama el dibuk. Y todas estas almas que nunca se sacian porque tienen adicción, nunca están saciadas, están bajo el orden o bajo el control del ángel Duma. Y esas almas tienen 7 tipos de malas cualidades. Pueden ser malas, malvadas, pecadoras, impías, destructoras, orgullosas o... ¿Cómo se llama el que se ríe de los demás? Burlón, sí. Criticón o sátiro, no sé cómo se llama eso. Satírico. Satírico. Puede ser. Burlón. Así que malo, malvado, pecador, impío, destructor, satírico y orgulloso.
ese no tendrá el cuerpo de luz después de la vida. Se llama culpable también aquel que tiene por costumbre profanar el Shabbat públicamente. Y también aquel que no tiene ninguna preocupación por hacer honor a su Creador. ¿Cómo se hace honor a su Creador? Estudiando el Zohar. En realidad tenemos 613 misbot, leyes, pero profanar el Shabbat equivale a profanar las 613 misbot. Y esa alma que ha profanado el Shabbat cuando ya termina de vivir en este mundo y su cuerpo está en la tumba, esta alma sufre de ver que con ese cuerpo no consiguió cumplir con la gloria de su Creador, y el que toma nota de este sufrimiento se llama el ángel Santariel. Perdón, ¿toma nota para bien o para mal? Es decir, es el que inflige ese sufrimiento a esa alma. Ahora os voy a contar un secreto. Para deshacerse de una adicción, solo hace falta abstenerse 40 días de esa adicción. El día 41 ya no hay adicción. Lo podéis probar. Así que tenemos toda una vida para quitarnos las adicciones y también los malos paradigmas. Entonces, todas estas almas que se han quedado sin la vestimenta del jardín del Edén, dejan de sufrir en el momento en que ya no queda rastro de su cuerpo en la tumba. O sea, el cuerpo se degrada, se descompone. Cuando ya no queda nada de carne en los huesos, es decir, se ha descompuesto por completo, pues esas almas ya pueden otra vez optar a tener un cuerpo de luz. Por eso dice, más vale estar enterrado en un sitio donde el cuerpo se descompone rápidamente. O sea, de alguna manera te dice que haya muchos gusanos. Porque dice que una vez que el cuerpo se ha transformado en tierra, todo rigor cesa. Y dice que hay 3, lo vamos a llamar patriarcas o matriarcas, Moshe, Miriam y Aarón, que no murieron por el ángel destructor, por el ángel de la muerte, sino que murieron por un beso de Dios. Es decir, que su alma se fue directamente al Creador sin tener que pasar por todos estos procesos que acabamos de comentar. Los 3 hermanos de Aarón. Moshe, Aarón y Miriam. Son 3 hermanos. Muy bien. Entonces, he deducido, después de estudiar mucho de esta Parashat Terumá, que lo que se llama la Tierra Santa es la meditación cabalística. Cuando meditamos, entramos en la Tierra Santa. Y Betzalel, que fue el que construyó el templo, el tabernáculo, Betzalel hay que leerlo en 2 palabras. Tzel y El. Tzel quiere decir sombra y El Dios. O sea que era como un reflejo del orden divino. Porque conocía el misterio de la combinación de las letras con las cuales fueron creadas el cielo y la tierra. Muy bien, me paro aquí. He abierto a preguntas, desde luego.
¿Tenéis preguntas? Sí, tengo. Madre mía, ¿cuántos dedos? Sí, sí, escucho. Sí, has dicho que cuando el cuerpo se ha descompuesto del todo, ya tiene Ya no hay la rigor. opción, ya no hay rigor. No. Pero has hablado justo antes del ocupa, entonces el ocupa que se ha muerto, pero que se ha metido a ocupar. No, el ocupa no. Una vez que la persona ha muerto, el ocupa se va. Pero Además, el alma- ocupa no puede estar mucho tiempo en un cuerpo. El ocupa no puede estar mucho tiempo. No, entra y sale. Entra para sentir una pasión y ve que no la consigue sentir, pues se va. Y si consigue esa- No la consigue. Es un falso intento. No va. El que tiene el placer es el alma real de ese cuerpo. El ocupa observa cómo el alma real tiene ese placer, pero no es de él. O sea que es una falsa maniobra. Sí. ¿Qué piensas de un cuerpo que ha sido transportado en tierra de Israel después de estar enterrado en Francia y que se me ha dicho que estaba casi prácticamente igual que cuando se enteró? Se ha enterrado. Se ha enterrado. Enterrado. Años después. Bueno. Cuando una persona es un tzadik y no tiene defectos, cosa que es muy raro de encontrar, una persona muy evolucionada espiritualmente, su cuerpo no se descompone. Ya te he contestado. Más, Y cuando tiene mucho rigor, tampoco se descompone. se descompone enseguida. Pues entonces. Porque el pegamento entre las células es la presencia divina. Entonces, si hay mucha presencia divina en un cuerpo, la presencia divina siempre está en la unión. Cuando hay desunión es cuando no hay presencia divina. Entonces se desune. Quiere decir que cuando el alma se va, las células se descomponen. ¿Por qué? Porque el alma es una esencia divina. Ahora, aunque el alma se haya ido, si ha habido muchísima esencia divina, mismo el nefesh o el residuos de nefesh es tan fuerte a nivel de presencia divina que las células no se descomponen. Y me contó un maestro mío que en un momento dado hubo que hacer un cambio, esto era en Marruecos antiguo, hace muchos años, hubo una ley o el ayuntamiento pidió que se trasladara un cementerio de un terreno a otro. Entonces había que desenterrar cuerpos y llevarlos a otro terreno, porque ese terreno lo iban a usar para una construcción. Entonces hay gente especializada en esto que se llama la gente de la Jebra. Y mi maestro en ese momento estaba en la Jebra. Y bueno, empezaron a desenterrar cuerpos que estaban ya descompuestos. Pero llegaron al cuerpo de una señora y pegó un grito. Mi maestro pegó un grito porque ese cuerpo estaba todavía caliente. Y hacía cientos de años que había muerto. Y seguía caliente y entero. O sea, íntegro. Y dijo, nadie puede tocar este cuerpo, excepto yo. Era un gran cabalista y tenía la pureza para tocar ese cuerpo. Caliente e íntegro, después de cientos de años. O sea, la pureza de esa persona debió de ser descomunal. Eso son historias reales. Pero tienen que ver con otra dimensión, no tienen que ver con este mundo. Quiere decir que un cuerpo que no se ha descompuesto no es que tenga tuma, es todo lo contrario, tiene muchísima... Lo que estoy diciendo. ¿Vale? Esta parasha es muy especial porque habla mucho de la muerte y de lo que le pasa al alma después de la muerte. Esta parasha es especial. Dime. Cambio de tema. Muchas veces mencionas que lo que es un acto creativo es por la palabra o con los órganos sexuales, con el brit. ¿Hay algún acto creativo que se pueda hacer con las manos, o sea, con el resto del cuerpo? Claro. Pero las manos, ¿a qué obedecen? A un pensamiento. ¿Verdad? Las manos no van solas. Pero no es ni palabra ni brit. Pero antes de haber llegado a las manos ha habido un aprendizaje. Porque yo imagino que un alfarero
ha tenido que hablar mucho hasta aprender a usar sus manos, o cualquier artesano ha tenido que estudiar mucho y hablar mucho y hacer muchas preguntas. O sea, las manos son 10 dedos, y los 10 dedos son las 10 sefirot. Entonces, las manos son muy importantes, pero no son más que herramientas de la mente de la palabra. Porque la palabra es lo que hace físico el pensamiento. Y luego la mano es la que ejecuta. Dime. ¿Cómo nos protegemos de los ocupas? Bueno, los hombres normalmente se protegen con el tzitzit. Y las mujeres tienen 4 alajot, 4 leyes, que son leyes de mujeres, que esto ya cuando demos las clases de alajá, que sustituyen los tzitzit. Más. Yo, ¿cuál fue el mérito de Miriam para morir por un beso de Dios? ¿Cuál fue su mérito? Salvó a Moshe Rabenu. Le salvó. Ella le puso en un cesto y le llevó hasta Batia. Dime. En la clase anterior explicabas que la construcción del tabernáculo representaba traer a alguien en Teshuvah. Pregunta doble otra vez. ¿Qué representa cuando alguien rechaza los secretos del cielo y cuando alguien de algún modo trata de apartarte de los secretos del cielo y de la Kabbalah? Son 2 preguntas. Sí. Entonces, rechazar los secretos del cielo es una ofensa al Creador, porque ha nacido solo para eso. Y apartar a otro del estudio los secretos del cielo, dice el Zohar HaKadosh, mejor que no hubiera nacido. Cuando meditamos y que nos vemos en una estrella de David, Maguen David, esta representación que tenemos de nosotros es este cuerpo de luz que intentamos emular. conseguir. Sí, sí. Es eso, ¿no? Entonces, está el yo superior, que es ese cuerpo de luz, y luego está el guía espiritual, a no confundir con el cuerpo, imagen o modelo de lo que ahora nosotros somos la imagen. Que no es lo mismo, ¿eh? El yo superior del guía espiritual, no es lo mismo, no confundir. Dime. Cuando hablas de hacer proselitismo como Abraham Avinu hizo, sabemos que de los alumnos de Abraham Avinu no ha quedado nada, no se concretó en nada luego toda esa enseñanza que hizo cuando él desapareció, pero sí quedó en su propia familia, ¿de acuerdo? Esa enseñanza de secretos de Torah. Entonces, ¿qué diferencia hay en el proceso de hacer proselitismo ahora con respecto a lo que él hizo? A ver, él erradicó en todo su pueblo la idolatría, empezando por su padre. Pero no había pueblo. Sí, él vivía en una ciudad y en todas las ciudades de alrededor él trabajó para erradicar la idolatría, al punto que los reyes de todas las ciudades se consensuaron para matarle. Y hubo un decreto de todos los reyes para matarle porque él estaba entrando de ciudad en ciudad acabando con la idolatría. Léete bien la Torah. Ahí hay que leerla bien. Entonces, sí que hizo una labor de erradicar la idolatría. Sí que hizo una labor. Ahora, una cosa es acabar con la idolatría y hablar de un único Dios. El monoteísmo nace con Abraham. Y otra cosa es transmitir los secretos del Sefer Yetzirah, es decir, los secretos del libro de la formación, que eso se lo transmitió a Ismael y a Isaac. Le dio a los dos la misma enseñanza. El problema es que Ismael, cuando fue expulsado de la tribu de Abraham por orden de Sara, que dijo que Agar tenía que ser expulsada, pues Ismael fue mezclando lo que había aprendido de Abraham con otras magias, otras culturas. Isaac se quedó en la casa, en la tribu de Abraham, y mantuvo íntegra la enseñanza de su padre. Entonces, una cosa es erradicar la idolatría y otra cosa es tener la sabiduría de los secretos del cielo. Son 2 cosas diferentes. Pero nuestros maestros nos enseñan que la idolatría realmente fue erradicada con el primer templo, que antes no se logró erradicar la idolatría.
A nivel del mundo, no. Pero lo que hizo Abraham es traer lo que se llama el Gesed. Él es llamado la carroza del Gesed, Abraham. Entonces te voy a explicar lo que hizo. El Gesed en este mundo no existía. Entonces, ¿qué es lo que se llama Gesed? Gesed traducido por bondad, pero está mal traducido. Ya sabemos que el valor numérico de Gesed son 72, que hace alusión a los 72 nombres, pero en realidad lo que hizo Abraham es integrar la esencia divina dentro de su alma. O sea, lo que se llama Gesed de Abraham es la hospitalidad, pero no es la hospitalidad de recibir una persona en su casa para darle de comer cualquier plato de comida, no. La hospitalidad es hospedar en tu alma la presencia divina. Eso es la hospitalidad, ese es el Gesed. Y solo se puede hacer esto cuando hay un solo Dios. Cuando hay falsos dioses, el Gesed no es posible. No puedes hospedar nada en tu alma, aparte algún ocupa, de lo que hemos hablado antes. Esto es lo que hizo Abraham y esto es lo que enseñó Abraham. Porque Abraham, cuando recibió a los 3 ángeles que le vinieron a ver, uno de los ángeles era el ángel de la alianza, pero es que no lo tenía ahí afuera, lo tenía dentro. Eso es el Gesed. Es decir, Abraham hizo de su alma un templo donde hospedó a Akadosh Baruj Hu. Y de ahí viene una frase de la Torá donde dice, y me haréis un templo, habitaré en ellos en plural. ¿Por qué? Porque nuestra alma está hecha para tener hospedado a Akadosh Baruj Hu. Para eso está hecha nuestra alma, no para tener ocupas. Y eso es lo que Abraham fue enseñando. Y todos los que creen en falsos dioses, pues esta virtud de Gesed, es decir, la calidad de hospedar a Dios dentro de sí, no tuvo éxito. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces hay que definir muy bien lo que es el Gesed de Abraham. De hecho, los libros de Kabbalah se llaman Gesed de Abraham. Rabbi David Azulay y Rabbi Abraham Azulay escribieron el Gesed de Abraham. Es un libro muy importante. Tenemos un alma que es un recipiente. El alma es un recipiente. Si bien el cuerpo es el recipiente del alma, el alma es el recipiente del Creador. Ahora, si llenamos el alma de recipientes de contenido equivocado, tenemos una vida fracasada. Entonces, cuando nosotros queremos traer a alguien en Teshuvah, tenemos que enseñarle a hospedar al Creador dentro de sí. Eso es proselitismo, correcto. Es profundo, muy profundo. Bien, pues hacemos la pausa. Bueno, vamos a hacer la meditación. Así que primero os tengo que hacer unas explicaciones. Hay 2 fuerzas, la fuerza del Gesed y la fuerza del Din. La fuerza de la Kedushá y la fuerza del rigor. ¿Qué dice el Zohar? Que la fuerza de la Kedushá es más fuerte que la fuerza del rigor. Imaginaros una bacteria en el cuerpo y un antibiótico que es más fuerte que la bacteria. ¿Qué pasa cuando juntamos el antibiótico con la bacteria? ¿Quién gana? El cuerpo. Gana el antibiótico. Bien. Entonces, el nombre de la Kedushá, que es el que hace milagros en nuestra vida, es Yud-He Vav-He. Y el nombre del rigor, que es el que tiene que ver con las leyes naturales y las fuerzas astrales, que esas son implacables,
se llama Elohim. Elohim. ¿Qué pasa si pongo en contacto Yud-Ke Vav-Ke con Elohim? ¿Qué pasa si pongo en contacto el antibiótico con la bacteria y el antibiótico es fuerte? Desaparece la bacteria y se cura el cuerpo. ¿Qué pasa si junto Yud-Ke Vav-Ke con Elohim? Desaparece las leyes naturales y toma el poder las leyes del milagro. Es decir, el control sobre las leyes naturales. Entonces, ¿cuál va a ser la meditación? Esta. El Gesed viene de Yud-Ke Vav-Ke y se llama Gesed. ¿Por qué? Porque este nombre altera las leyes naturales a nuestro favor. Y Elohim es mismo numerología que Ateva, la naturaleza, que aquí son las fuerzas astrales. ¿Cuál de las dos es más fuerte? Yud-Ke Vav-Ke. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a entrelazar Yud-Ke Vav-Ke con Elohim y me va a dar una de cada. Una de aquí, una de aquí. La Yud con la Aleph. La He con la Lamed. La Vav con la He. La He con la He. Y la Yud y la Mem. Y me da Yud Aleph, He Lamed, Vav, He, Yud Mem. Es decir, aquí tengo 4 letras, aquí tengo 5 letras, y el entrelazamiento de los dos nombres me da un nombre de 9 letras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meditar? El nombre de aquí abajo. Yud Aleph, He Lamed, Vav, He, Yud Mem. Ahora, si habéis entendido esto, borro todo y dejo solo el Yihud, es decir, el nombre entrelazado. Lo vamos a borrar en un momento. ¿Y esto qué es lo que va a permitir? Que las fuerzas del milagro sean más fuertes que las fuerzas del karma. Por eso este nombre es muy importante. El mundo de abajo es un mundo kármico, el mundo de arriba es un mundo de milagros. ¿Cómo se hace el beso entre el mundo de arriba y el mundo de abajo? Uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo, lo que endulza mucho una vida. Este es el nombre de Yud-Ke Vav-Ke entrelazado con Elohim, haciendo que en nuestra vida, o donde proyectemos este nombre, las fuerzas milagrosas sean superiores a las fuerzas de la naturaleza. ¿Lo habéis entendido? Lo he dicho bastantes veces, bastante repetido. Bien. Pues empezamos a meditar. Ponemos los pies en paralelo en el suelo. Respiramos 3 veces profundamente. Inspiramos energía positiva. Exhalamos toda preocupación. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. Somos una columna de luz blanca. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Y empezamos a convocar las letras y las iluminamos. Llamamos la letra Yud y la iluminamos. Llamamos la letra Aleph y la iluminamos. Llamamos la letra He y la iluminamos. Llamamos la letra Lamed y la iluminamos. Llamamos la letra Vav y la iluminamos. Llamamos la letra He y la iluminamos. Llamamos la letra He otra vez y la iluminamos. Llamamos la letra Yud y la iluminamos. Y llamamos la letra Mem y la iluminamos.
Esto va a suavizar mucho la vida de aquel que lo medita. Va a suavizar su karma y va a hacer que entren milagros en los acontecimientos de su vida. Ahora todas estas luces encendidas se concentran en una luz central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla. Es atraída por la estrella David donde nosotros estamos situados dentro de su hexágono. Entra por el pico superior esa luz y va bajando hacia nuestro cráneo, ilumina el cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón. Baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos la luz batida por nuestro cráneo, se forma una nube de luz y van cayendo copos de luz imantando nuestra aura. Formamos un círculo en donde baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach. La tierra está en el medio y vamos a proyectar esta luz de misericordia que endulza el mundo hacia el aura de la tierra. Y nuestros copos de luz empiezan a brillar y son proyectados hacia el aura de la tierra. Que se ilumina de estos copos de luz de Yud-Ke Vav-Ke con Elohim. Esta radiación penetra toda la superficie de la tierra, ilumina todos los seres humanos, suavizando la vida kármica de todos los seres humanos sin excepción. De modo que suavizamos el karma a todos los seres humanos de la tierra. Y ahora os dejo meditar y tener libre conversación con Metatrón, Sandalfón y Mashiach. Respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos.
A ver, Claude. He preguntado de cómo se podía hacer para no tener que pagar deudas a cada vez. Y me ha dicho, bueno, esta meditación ayuda a esto, justamente porque tiene más importante el Yud Kei Vav Kei que Elohim. Entonces esto permite reducir y de usar también, he visto todos los nombres de Dios ahí también, y que hacía como una nube de gloria alrededor de nosotros, como con el Mishkan y como el pueblo en el desierto, y había como una protección por todos los nombres de Dios alrededor nuestro, que nos permitía pues movernos en una burbuja de protección. Eso he visto. Muy bien, Roslyn. Una meditación maravillosa. La luz era extraordinariamente fuerte y la luz alrededor de la tierra ha estado de una fuerza extraordinaria. He visto niños que en ciertos países obligan a boxear uno contra el otro, que decían que no y se cogían con los brazos. He visto... Entonces, como estaban aquí Metatron, Sandalfan Mashiach, les dije, por favor, decir a Dios cuánto le agradecemos. Lo de la meditación, que podamos nosotros ver, actuar, hacer que el mundo de arriba se acerque al mundo de abajo, agradecer a Dios lo de la meditación, decirle cuánto le agradecemos esto. Entonces apareció Moshe Rabenu y dijeron, ahora somos Yud He Vav He y te lo damos. Y me dieron un enorme Yud He Vav He. Muy bien. Phil. Vi solamente la creación del Mishkan, que ha sido para mí una imagen muy, muy poderosa. Muy bien. Isabel. Yo también vi que la protección que traíamos era para los niños, para las mujeres que estaban sufriendo en el mundo, en ciertos países. No sé, sentí que esto les iba a traer una mejor vida, una vida más dulce. Jean. Matatiao. Vi esa nube de protección alrededor nuestro y vi cómo nuestra meditación impactaba a todo el planeta y cómo se vinculaba nuestro mundo físico con el mundo de más allá, todas las almas de más allá, cómo se conectaban con nosotros. Bueno, espectacular. Elisa, ¿no? Isabel. Sí, ha sido una meditación con una energía muy fuerte, y cuando has comentado que para que la recibiesen todos los pueblos, lo que pasó es que yo vi diferentes épocas, desde el origen de los tiempos hasta tiempos más adelante, en diferentes épocas se recibía, no en todos los pueblos, sino en diferentes épocas. Manuel. Pues yo vi cómo iluminaba la tierra de una luz muy, muy potente, muy blanca, y proyectábamos sobre los países en conflicto, esas zonas en conflicto, y después yo he pedido a Sandra Fome de Tony Mashiach de proyectar esta luz sobre ciertas personas que me ayudarán a proyectar la luz a endulzar la vida de algunas ciertas personas, la meditación. Vale. Orieta. Vi que cuando estábamos en círculo, las chispas de luz que habíamos creado salían y se proyectaban a la tierra como muchos diamantes, como una granizada de diamantes, y cuando llegaban a la tierra se convertían en una gran gota de agua que limpiaba y lavaba toda la cara de la tierra, que luego se vestía en blanco y ascendía. ¿Hay gente ahí atrás? Sí. Dime. Yo he visto mucha conexión en los estómagos, que es un órgano que nunca había tenido ninguna conexión
en la meditación, como que cada uno digería de otra manera, estaba como más suave, y incluso había un estómago muy grande de la tierra, ¿sabes? Era bonito, pero muy curioso. El estómago está ligado con la Sefira Yesod, que lo sepas. Débora. Yo vi, no sé si te acuerdas de un sueño que te conté. Pues vi a esa persona con un talí blanco de espalda, nada más. ¿Fran? Fue posiblemente una de las más intensas en mucho tiempo. Una de las cosas que más me impresionó es cuando estábamos llamando las letras. Las letras aparecían en el Maguen David, pero al encenderlas se hacían enormes y como que salían en 3D del Maguen David. Y luego, una vez que completamos el Yehud, las letras se trenzaron como si fuese una hebra de ADN, y esa hebra de ADN se multiplicó infinito y cayó en cada ser humano y le entraba por arriba de la cabeza, por la parte de arriba del cráneo, y se le iba enroscando el Yehud completo sobre la espina dorsal a cada ser humano. Pues yo no quería volver, estaba muy bien ahí. La mía, ¿no? Yo hablé con Akadosh Baruj Hu. Tengo una buena conexión y me ha contado algo muy interesante. Me ha dicho que el mundo va a entrar en una fase de cambio de era, cambio de valores, cambio de midot, de virtudes del ser humano. El ser humano van a pasar cosas ahora en el mundo que va a ser bastante traumático en la medida de que cuando se cambia de era y se cambia de valores, pues todos los valores anteriores se desmoronan, los paradigmas anteriores se desmoronan y van a dejar sitio a una nueva era donde el hombre va a ser mucho más, el hombre y la mujer, mucho más espiritual, mucho más dadivoso, menos egoísta, menos partidista, va a haber mucho más unión entre todos los pueblos de la tierra. Pero para llegar a eso va a haber una transformación traumática. Entonces, para entender qué va a ser esa transformación traumática, hay que ver cómo se hace una transformación cuando se da a luz a un feto hasta que es bebé humano, o sea, bebé ya dado a luz. Entonces, el feto está en un medio de agua, que es el líquido amniótico, no vive en el aire, vive en el agua, y va a salir a la luz, es decir, va a vivir en un mundo de aire, y el pasadizo que va desde el vientre de la madre a dar a luz y salir fuera del vientre de la madre, el feto tiene un sufrimiento, es un dolor. Entonces, la meditación que hemos hecho equivale a una epidural. Es decir, suavizamos la transición traumática de una era a otra era, porque son dolores de parto que duelen mucho para la madre y también el feto sufre cuando pasa de un estado al otro. Y ahora vamos a pasar de un estado de máximo egoísmo a un estado de máxima espiritualidad, como pasar de vivir en agua a vivir en aire. Es un cambio de estado. Ese cambio de estado que ya estamos viendo, un desmoronamiento de todos los valores de la época del desarrollo industrial a la época del desarrollo espiritual. Este cambio es duro, duele. Y entonces, digamos que hemos suavizado con el Yud Ke Vav Ke trenzado con el Okim, hemos suavizado y equivale pues eso, una anestesia. Es decir, el cambio de era va a tener lugar, pero sin tanto dolor, gracias a esta meditación. Es bonito. Y una pregunta, ¿la dilatación ya es completa o no? No me ha hablado de dilatación, pero mientras dilata duele.